Bueno, buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan bien? ¿Eh? Día, profe, sí. A ver, espere que yo no la escucho a usted, Arancía. ¿Usted me escucha bien a mí entonces? A ver, espere. Algo me pasa con lo mío. A ver, ahí se desmutea alguno y me habla, a ver si los escucho. Buen día. Perfecto, buen día, Arancía. ¿Cómo anda? ¿Bien? Me alegro. Bien. Bueno, espero un minutito más y arranco. Mientras tanto, previo a que vayan entrando los demás, hablamos dos, tres cositas, si les parece, de la metodología del examen. Nosotros ratificamos el sistema de multiple choice, seguramente la doctora Losirio o el doctor Ramos, si dieron, le dijeron. Nosotros vamos a tomar un examen muy similar al examen original, eh, este miércoles 11:30 horas, horario de clase, y el recuperatorio oral. Es decir, miércoles 11:30, examen de opción múltiple como el anterior, muy similar. Y el otro miércoles, el recuperatorio oral. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Usted, Arancega, la sorprende la decisión? La veo con cara de sorpresa. No, no, pero está muy bien. ¿Prefiere el oral? No, no, como usted diga, está bien. Ah, bueno, buenísimo, perfecto. Así que esa es la metodología, así quedan las cosas bien claras. Bueno, los temas de examen ustedes ya los conocen, así que ya lo hablamos a la entrada. Hoy lo que voy a tratar de hacer es lo más rápido posible culminar con la parte general de seguros, así lo podemos cerrar el tema y podemos ir avanzando. Y de última, el resto de las cuestiones del seguro les quedará a ustedes para el estudio eh, o la lectura del material que hay en el campus o de la ley. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, pero entonces, como les decía, hasta hay 35, si les parece, que se están conectando un montón, y empezamos la clase. Profesor, disculpe, yo quería saber si usted me podía volver a explicar. No me termina de quedar claro la prima neta técnica o bruta o cargada. No, no entiendo al final la diferencia que hay que tener en cuenta eh, tres cuestiones y no entiendo si esas tres cuestiones están en las dos o solamente en la técnica. Está bien, perdóneme, capaz no fui yo claro. Es así. eh, Usted para configurar la prima necesita de ambas. Ese es el valor de la prima final, son ambas conjugadas. Ahora, la doctrina, o si se quiere la operatoria técnica, divide en esos dos estadios, digamos. Usted tiene la simple y la cargada, digamos. La divide de esa forma porque hay a veces, y hoy lo vamos a ver, que algunos efectos en el incumplimiento de los contratos de seguro hacen que usted solamente devuelva o restituya una parte de la prima. O en muchos casos, por ejemplo, la compañía de seguros se queda solamente con los gastos administrativos y restituye el restante de la prima. Entonces, por eso es que la doctrina o la operatoria hizo esa división. Pero en realidad, para que usted calcular la prima que paga cualquier en contrato de seguros común, requiere de las dos, es decir, de los 5 requerimientos para evaluar la prima, es decir, plazo, monto asegurado, suma asegurada, perdón, riesgo, y por otro lado, interés, gastos administrativos y ganancia. Así que con todo eso se conjuga lo que usted paga al final del camino. Bien, gracias. Yo pensaba que No, o tomábamos una o tomábamos la otra. tiene razón, tiene razón. ¿Sabe qué? Yo no fui lo suficientemente claro. Las dos juntas es la prima final, digamos, ambas. Bueno,
si les parece, y 35 son, ya son y 36, y arrancamos. Bueno, yo me quedé en el final de reticencia, en la última clase, ustedes lo deben recordar. Me faltan los efectos de la reticencia, es decir, qué pasa, qué es lo que se produce, digamos, con la reticencia. Ustedes ya saben, ¿no?, que hay una impugnación, que es un vicio de la voluntad, pues lo hablamos, que el artículo 5 habla de nulidad. En realidad no es nulidad, sino que convierte el acto en anulable, entonces una nulidad no absoluta, sino que es relativa. Y que, y que el asegurador, que se anoticia tardíamente las verdaderas circunstancias que afectan el estado de riesgo, que hubiesen impedido, modificado el contrato, debe impugnar. Es decir, esa impugnación es presentarse y reclamar de que hubo reticencia, de que hubo una falsa declaración o una omisión en la información que no le impidió a él conocer el verdadero estado de riesgo. ¿Estamos? Entonces, ese sería el esquema operativo de la reticencia, que lo vimos la clase pasada. No quiero ahondar mucho porque si no se nos va a ir la clase y quiero ser lo más rápido posible, así terminamos. Ahora, la reticencia, los efectos que va a producir la reticencia va a depender mucho, y esto está regulado del artículo 6 al 9 sobre todo, va a depender mucho si esta es dolosa o es culposa. Y va a depender también si estamos hablando de seguro de daños o de personas. Esas son las diferencias que van a tener los efectos. Es decir, ¿qué va a pasar con esa impugnación? Va a depender de esto. Entonces, primero, vamos al primer caso, digamos, de si fuese una reticencia o falsa declaración dolosa, es decir, que hubo intención por parte del asegurado de hacer confundir, de generar un vicio de la voluntad en el asegurador respecto al verdadero estado de riesgo. Y en ese caso, lo que dice la ley es que el asegurador puede, dice, solicitar la nulidad del contrato, ¿no? Si ustedes leen la letra del código, es más imperativa, pero se los cuento en cuanto a la interpretación. Puede solicitar la nulidad del contrato y va a tener derecho a las primas del periodo transcurrido y del periodo en cuyo transcurso se invoque o se impugne, como dijimos recién, la reticencia. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense, ustedes acuérdense que hablamos que el seguro es un contrato generalmente de tracto sucesivo que está pensado para ser ejecutado en un plazo más o menos prolongado de tiempo. Por lo tanto, si yo pagué 5 periodos y durante el periodo 5 de ese plazo, se produce, me entero y logro la impugnación de la reticencia, yo voy a tener derecho entonces a las primas de todos los plazos que yo las sostuve, más el periodo que está en transcurso. Acuérdense que, ¿por qué la ley específicamente lo dice? Y porque estamos hablando de nulidad. Y como ustedes saben, la nulidad en realidad retrotrae sus efectos como si el contrato no hubiese existido. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero si retrotrae los efectos como si el contrato no hubiese existido, ¿por qué se queda con la prima la aseguradora? Porque es una sanción que previó el legislador para castigar a aquellos que ocultan o falsamente declaran. ¿Se entiende esto? Fíjense que justo es cuando es la dolosa. Bien, entonces, primariamente, ¿cuál sería el primer efecto? La nulidad. Es decir, puedo pedir la nulidad con la restitución de las primas. Ahora, ¿qué aplicación hace la doctrina respecto a si puede haber otros efectos? Bueno, puede haber otros efectos. Es decir, no los dice el artículo 8 que habla de reticencia dolosa, pero sí se aplica en forma analógica, interpretativa y operatoria del contrato de seguro. Se puede además readecuar el contrato. Es decir, ante la impugnación por reticencia o falsa declaración dolosa, la aseguradora puede optar readecuar el contrato. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por supuesto, lo readecua al verdadero estado de riesgo, al que falsamente le declararon y lo emitieron. Y como ustedes saben, como lo vimos en la clase anterior, cuando yo readecuo el riesgo, readecuo la suma asegurada, readecuo la prima, vuelvo a equilibrar el contrato. Porque lo que se produjo aquí es un desequilibrio inicial del contrato. Estaba desequilibrado y por lo tanto no hay homogeneidad entre suma asegurada, riesgo y prima. ¿Sí? Bien. Ahora, esto el artículo 8 específicamente no lo dice en forma implícita, pero la doctrina, la jurisprudencia lo aplica y se lo hace extensivo. Sobre todo porque es un contrato comercial y nadie le puede decir a la aseguradora que no pueda readecuar el contrato. Obviamente va a tener que readecuar en los términos reales del verdadero estado de riesgo, tema 1,
Y tema 2, va a requerir sí o sí la conformidad del asegurado. Es decir, el asegurado, aquel que falsamente declaró que fue reticente, se le va a pedir la conformidad, porque yo no puedo obligar a nadie a ejecutar un contrato que lo entiende gravoso o perjudicial para sí mismo. Por lo tanto, el asegurado va a tener que prestar su conformidad. Si así lo hace, el contrato se adecúa y se reajusta la prima y todo el sistema del contrato de seguro al verdadero estado del riesgo. ¿Estamos? ¿Se entendió, dolosa? Bien, vamos a la no dolosa o culposa. Bueno, en este caso, ¿qué prevé? Prevé, por supuesto, las dos opciones, perdón. La nulidad y la readecuación del contrato. Ambas. Nulidad y readecuación del contrato. O anulación, mejor, más que nulidad. Bien, ¿puedo anular el contrato? Por supuesto. Las mismas condiciones que lo que dijimos antes, pero acá la diferencia va a estar en la prima. Fíjese, Aranciaga, lo que hablábamos antes con su duda de la precisión respecto a qué compone la prima. Acá el asegurador solamente va a tener derecho a los gastos, debiendo restituir la prima percibida. Porque aquí sí, como fue no dolosa, como fue quizás una actuación no diligente o negligente, pero no hubo intención de omitir o de falsamente declarar, estamos ante no se aplica la misma sanción que ante el dolo. Entonces acá lo que hace es, se retiene los gastos, por supuesto, porque no se va a ver encima perjudicado la aseguradora, pero tiene que restituir el resto de la prima. ¿Sí? Puede también optar por la adecuación, por supuesto, porque así lo prevé la ley. Puede pedir la readecuación del contrato, por supuesto, con la conformidad del asegurado. Y ahí restituye, reajusta todo el sistema, vuelve a dar equilibrio al verdadero estado de riesgo. ¿Sí? Entonces ahí tiene la diferencia entre lo que pasa con la dolosa y lo que pasa con la no dolosa, que es lo que regula la ley. Ahora, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, del seguro de vida? Bueno, acá en el seguro de vida pone un sistema completamente distinto, es decir, acuérdense, el seguro de vida es un contrato que, si bien es un contrato comercial, persigue intereses sociales. Por lo tanto, en esa persecución van a ver que hay un montón de flexibilidades en cuanto a las sanciones que se aplican o aplica el sistema. Muchas flexibilidades. ¿Por qué les hablo de seguro de vida? Porque cuando habla el artículo 9 del siniestro, dice que si existe reticencia y se impugna, o sea, si hubiese reticencia habitualmente y se impugna, y el siniestro ocurre en el plazo para impugnar, o sea, yo impugno, hay reticencia, y se produce el siniestro, y yo después se demuestra que hubo reticencia o falsa declaración, dice que el asegurador no va a tener deber de indemnización. No voy a tener que indemnizar. Y exceptúa el rescate en el seguro de vida. Fíjense, ya ahí lo exceptúa en esto de carácter social que va a tener el seguro de vida. Entonces, si hay reticencia, impugno, y el siniestro ocurre durante el plazo para impugnar, el asegurador no va a tener que indemnizar, salvo el caso del seguro de vida. Siempre va a haber, como les dije antes, un criterio más atenuado en el seguro de vida, como vamos viendo, y en la operatoria es igual, pero siempre va a tener cuidado para evitar un perjuicio que puede ser grande. Bien, ¿qué pasa con... ¿qué va a pasar, digamos, con... hay una discusión, incluso doctrinaria, con el tema del seguro de vida, que va a decir, ¿cómo puede ser? Si la mayoría de las reticencias suceden en el contrato de seguro de vida, y al final, perdónenme, pero ahí se me está quedando... Esperen que lo enchufo, que se me queda sin batería. Al final del camino, la reticencia suele ser más en los seguros de vida, porque es más fácil, digamos, falsamente declarar si poseo o no poseo alguna enfermedad o alguna cuestión. Es mucho más fácil que en los seguros de daños, que es más evidente. Uno contesta el cuestionario, la empresa de seguro te envía quien hace la fiscalización del bien, entonces la posibilidad, probabilidad de falsamente declarar o omitir termina siendo mínima, mucho más probable la del seguro de vida. Aún así, como dijimos antes, siempre la mirada que va a poner la ley
es la de buscar mayor flexibilidad en cuanto a la reticencia y la falsa declaración por los perjuicios que puede llegar a traer al asegurado en caso de resolverle. Sobre todo cuando tiene que resolverle, cuando la reticencia se le anula y no tiene posibilidad de volver a contratar. Otra diferencia en cuanto al seguro de vida es que hay algunos casos en que incluso se le obliga a la compañía aseguradora a, si no es no dolosa, a contratar igual, digo, fuerzan la readecuación del contrato. Estas son otras las diferencias que tiene respecto al seguro de vida. Es decir, dice el articulado de nuestra ley que en el caso de que de configurarse una reticencia o falsa declaración no dolosa en el seguro de vida, la ley obliga a la aseguradora a readecuar y no a anular el contrato, y para eso establece algunas condiciones. Primero, como decía recién, que haya sido no dolosa, es decir, que no actúe con dolo el asegurado. Y segundo, que el contrato configurado al verdadero estado del riesgo, es decir, como queda el nuevo contrato configurado, sea parte de la operatoria habitual de la compañía de seguro. Es decir, que haya entonces un perjuicio grave. Segundo, que el asegurado haya sido no doloso. Y tercero, que el nuevo contrato, como queda configurado, supongamos... espere que le termino. Entonces, el nuevo contrato, como queda configurado, sea dentro de la operatoria, o sea, parte de la operatoria habitual de la compañía de seguro de que se trate. Un ejemplo. Si hubiese falsamente declarado, por ejemplo, en un seguro de vida, por ejemplo, que realiza una tarea, habitualmente ejerce una profesión de mucho riesgo, no sé, pónganle... hace deportes extremos o, por ejemplo, es militar, bueno, realiza alguna tarea que sea de mayor riesgo de vida que de otras tareas, en tal caso, si la compañía demuestra que no está dentro de su operatoria asegurar personas militares, por ejemplo, que se dediquen a lo militar, bueno, puede demostrar en ese caso que no está obligado a readecuar porque no es parte de su operatoria comercial. Esa es, digamos, que es la exigencia que le pone en el sistema. Como yo les dije recién, como para cerrar la reticencia, lo estoy tratando de dar lo más rápido posible, así damos la mayor cantidad de temas antes de terminar. La reticencia, el mundo de la reticencia se ha disminuido bastante en cuanto a esto de, primero, que estamos ante contratos de cláusulas predispuestas y sistemas de adhesión, en el cual todos se presentan formularios a los que uno acepta o rechaza. Segundo, el sistema del cuestionario, que prácticamente hace imposible la omisión, porque si yo omito y la empresa acepta y el contrato envía la póliza igual, lo que está haciendo es un reconocimiento tácito de la cuestión falsamente declarada o omitida. Entonces no podría valerse posteriormente de esa omisión como para ejecutar la reticencia. Y fíjense que, bueno, como siempre se está a la continuidad del contrato. Decíamos nulidad, se le agrega la posibilidad de readecuar el contrato, que se le extiende al dolo, y hay una tercera posibilidad que se da también en la operatoria, que es continuar el contrato así como está, sin readecuarlo. Y eso lo hacen muchas veces las compañías de aseguradoras, con el solo hecho de sostener la contratación del seguro, porque, como ustedes saben, es un negocio, y por lo tanto a veces prefiere asumir ellos mismos esa situación reticente o falsamente declarada con tal de continuar con gran operatoria contractual. Y termina siendo una decisión comercial de la empresa. Entonces, la disminución de la discusión de las cláusulas o la autonomía de la voluntad de las partes, más la intervención estatal de la Superintendencia de Seguro, más el cuestionario que reduce mucho la capacidad que tengo yo de falsamente de omitir, bueno, y todos estos sistemas de readecuación y de continuidad contractual hacen que la reticencia haya disminuido en su realidad con chocando contra lo que era el sistema anterior. ¿Sí? ¿Estamos?
Perfecto. Bueno, yo les dije que reticencia generalmente se suele dar con agravación del estado de riesgo. ¿Se acuerdan? ¿No? O variación del estado de riesgo. Porque en la reticencia, ustedes saben, como les dije recién, hay un desequilibrio entre el verdadero estado de riesgo al comienzo del contrato. Es decir, empieza el contrato y se desequilibrió. Y por lo tanto eso hace que se desequilibre todo el contrato y se vuelva antieconómico, en perjuicio de la operatoria del seguro. Ahora, en la variación del estado de riesgo, es otra la situación que se produce. Fíjense, varía, o sea, es decir, no es que es inicial, no es de origen el problema respecto a que no tenga un estado de riesgo verídico que se ajuste a la realidad contractual, sino que lo que acaba de pasar es que varió. Y como ustedes saben, y lo hablamos la clase pasada, me encantaría hacerlo más participativo, pero no vamos a llegar, ustedes saben que puede variar el estado de riesgo, porque los riesgos pueden cambiar. Entonces, por lo tanto, por eso es que, fíjense, se estudia o se suele hacer el análisis doctrinario en conjunto para ir comparando con la reticencia y la falsa declaración y sus diferencias con los dos institutos. En realidad, la variación o estado de riesgo en el derecho del seguro se estudia como una obligación. ¿Una obligación de quién? Del asegurado. ¿Y cuál es la obligación del asegurado o tomador? Es mantener el mismo estado de riesgo. Es decir, yo tengo la obligación de sostener, de mantener ese equilibrio. Pero tengo que evitar que se desequilibre, ¿no? ¿Qué es esto del estado de riesgo que hablamos? Es como si fuese una especie de estado de hecho, por supuesto que involucra el presente, el momento histórico, desde siempre mirado desde el punto de vista de la probabilidad o posibilidad de que se verifique el siniestro. Si yo hago como si fuese una foto en el momento de la película que es mi contrato, y en esa foto yo tengo que sostener la foto del inicio hasta el final del contrato. Tiene que ser lo mismo y sostener en la película el mismo estado de riesgo. Si los mismos riesgos son los que deben de afectar las circunstancias que influyen en el riesgo, tengo que sostenerlas y que pueden provocar el siniestro, tengo que sostenerlas durante toda la ejecución más o menos prolongada del contrato de seguro. ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿Por qué las tengo que sostener? Por lo que veíamos antes. Nosotros tenemos que sostener el equilibrio contractual. Entonces, tenemos que mantener esa relación central entre riesgo, suma asegurada y prima. Si nosotros lo desacomodamos, lo que provocamos es que la relación entre los propios elementos cambia y esa relación de equivalencia que existe se modificó. Ahora, ¿hasta ahí vamos? Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿El estado de riesgo se puede ver modificado? Bueno, ya le dijimos que sí, ya estamos de acuerdo que sí. Ahora, la doctrina, cuando analiza esas modificaciones, dice que hay modificaciones que son previsibles y modificaciones que son imprevisibles. Entonces, las previsibles o evidentes, ¿no? Generalmente las cubre la aseguradora. Por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Cuál podría ser una modificación previsible de estado de riesgo? Y, por ejemplo, la edad. Vas cumpliendo años en un seguro de vida que son plurianuales, generalmente de plazo decenal, por ejemplo, de prescripción. Entonces, la edad va afectando a ese seguro de vida y aumenta el riesgo, ¿no? En el caso más simple, en el caso de los bienes materiales, y lo que habitualmente, el normal deterioro de las cosas. Ustedes saben que los productos van sufriendo un deterioro, aún los cuidemos como lo más grato, y de a poco se van perjudicando y se van aumentando las posibilidades de que tengan un problema, o en el caso de la tecnología, la falta de modernidad o la desactualización, bueno, eso ustedes saben que es muy rápido, entonces puede ser que eso también provoque en algunos casos que sean más permeables a que un riesgo se les produzca.
Y después ahí están estas previsibles, obviamente las asume, como les decía recién, las asume la operatoria del seguro o la aseguradora. Ahora, las imprevisibles no. Y esas son las que atacan el sistema del seguro y que van a poner en jaque al asegurador. Por lo tanto, ahí el sistema va a proteger a esas modificaciones. ¿Y cómo protege el sistema? Como lo dije yo antes, dentro de las obligaciones del asegurado o tomador, más que obligaciones son cargas, él tiene la carga de mantener el estado de riesgo. ¿Está? Lo tiene que mantener, es su carga. Y no lo tiene que modificar. Por un hecho personal o tiene que avisar si es el hecho de un tercero. ¿Estamos? Ahora vamos a ver cómo opera eso. Pero yo lo tengo que mantener, ese estado de riesgo. Y ese estado de riesgo no debo modificarlo. Bien, en este caso, para reflejar las diferencias con la reticencia o falsa declaración, como ustedes saben, hay un estado de riesgo, este hecho histórico, este momento histórico, este estado de hecho concreto respecto a la posibilidad o probabilidad que se provoque un evento dañoso. Existe esa foto que les dije yo al momento de la contratación y es la que la aseguradora o la compañía de seguro va a evaluar a la hora de contratar. De contratar, perdón. Por lo tanto, entonces, si eso varía, después cuando empieza a ejecutarse el contrato en ese tiempo más o menos prolongado varía, lo que va a establecer es la posibilidad, digamos, de que la empresa decida qué va a hacer con eso, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí vamos? ¿Cuándo habría agravación? Fíjense que yo hablo de agravación y a veces les digo variación, porque en realidad es variación del estado de riesgo. Pero imagínense que qué le va a interesar a la compañía, que el riesgo se agrave. ¿Tá? Eso es lo que rompe y vuelve en antieconómico el seguro. Si el riesgo disminuyera, imagínense y pensémoslo juntos, si el riesgo disminuyera, ahí lo único que haría es que yo quizás estaría pagando una prima muy cara, pero no pongo en juego el sistema del seguro, que también lo puedo plantear para disminuir esa prima. Debería yo plantearlo, pero ahí me interesa más a mí como asegurado tomador que al sistema del seguro, porque lo que preocupa al sistema del seguro es que si se produce el evento dañoso, sea tan cara la indemnización que vuelva antieconómico el sistema. ¿Se entiende? Entonces, un ejemplo al revés, para decirle, y lo nombro ahora y no lo volvemos más porque lo que importa es la agravación del estado de riesgo. Un ejemplo pavo tonto sería, bueno, como les comentaba la vez pasada, el automóvil que se encuentra en una zona de baja incidencia de riesgo de tráfico y lo paso a uno de alta incidencia, entonces es más probable que se produzca el choque. Bueno, si fuese al revés, si yo de una urbe con gran cantidad de parque automotor me paso a una ciudad donde es mínimo el parque automotor, por supuesto, es mucho menor la posibilidad o la probabilidad de que el riesgo se convierta en siniestro, por lo tanto puedo pedir en la compañía aseguradora que se me readecue la prima a la realidad totalmente distinta de una urbe donde los riesgos son mayores y la prima es más cara. ¿Se entiende? Bien. Bueno, para que configure la grabación del estado de riesgo, ¿cuáles son las condiciones que se deben dar? Bueno, y ahí la doctrina y la jurisprudencia, por supuesto, y la práctica del seguro ha hecho más o menos algunos requerimientos que se tienen que dar para que se configure la agravación del estado de riesgo. Y la primera es que la variación, por supuesto, el cambio, esa modificación tiene que influir sobre el riesgo. Por supuesto. La segunda es que la influencia tiene que ser considerable, importante, trascendental, ¿no? No tiene que ser una simple modificación, ¿no? Tiene que ser algo que realmente sea importante. Tercero, tiene que ser duradera, porque obviamente si es un segundo, si yo fui, en el ejemplo del auto, si yo fui a Capital y volví a mi pueblo, ahí no es que generé está dentro de las variaciones previsibles que vimos antes. Estas las asume la aseguradora, y sí, yo puedo ir con el auto, puedo ir donde quiero. Entonces, tiene que ser duradera. Me mudé y estoy viviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y me manejo ahí. O, por ejemplo, si, no es lo mismo si llevé, o si un día llevé y traje a un montón de personas que si me dedico al transporte de pasajeros. ¿Estamos? Entonces tiene que ser... También, perdón que le interrumpa, profe. Diga. Podría ser una condición esta variación el caso de que yo
declaro al comienzo un auto a nafta y cuando una vez que ya estoy, digamos, en este contrato, pongo tubos de gas. Ahí ya el riesgo va a cambiar y entraría en esta condición. Que sea duradera. Por supuesto, lo que dice usted es algo duradero y fíjese que aumenta el estado de riesgo. Ojo, hay muchas compañías seguras que, acuérdense cuando dan los ejemplos, le digo, las compañías aseguradoras en muchos casos asumen los riesgos por competitividad. Entonces puede ser que digan, bueno, que te pongas el tubo de gas, no te aumento la prima. O puede ser que otra empresa diga, sí, te la aumento. Si vos pones un equipo de gas, vale, en este equilibrio estadístico que hago, hay mayor posibilidad de que el auto se rompa, hay mayor posibilidad por la mecánica, hay mayor posibilidad porque es una modificación al auto que puede ser un perjuicio, hay mayor posibilidad porque explote el tubo de gas, no sé, o sea, hay mayor probabilidad de que se produzca el riesgo. Pero sí, ahí sería, como usted dijo, duradera, porque por supuesto usted puso ese tubo de gas para que perdure en el tiempo, o prever que perdure en el tiempo. Bueno, cuarta condición, tiene que ser, por supuesto, posterior a la celebración del contrato. Si no, estaríamos hablando de falsa declaración o reticencia. Tiene que ser, apareció después. Nosotros le dimos la foto, no mentimos, no omitimos, y después la foto cambió, porque es una película. Bien, y por último, la influencia esa tiene que significar un aumento en la probabilidad o intensidad de riesgo. Por supuesto. Porque si no aumenta la probabilidad o intensidad de que el riesgo ocurra o que sea más fuerte, aumente la magnitud, y sería rescisión por la rescisión misma, digamos, no tendría justificación. La justificación es que yo tengo que decir, por ejemplo, en el ejemplo que decíamos antes, si yo cambio de una ciudad de 4.000 habitantes a una de 6.000, y la diferencia no influye en aumentar la probabilidad o intensidad de riesgo. También cambié de ciudad, pero no hay un aumento en la probabilidad o intensidad de riesgo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien, vamos al sistema que establece legal nuestro respecto al instituto. Ustedes pueden leer los artículos, yo se los doy doctrinariamente para que después hagan la base con la lectura de la ley. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces cómo sería la conformación, cómo sería, como vimos la vez pasada, de la reticencia, que vimos los puntos, que modifique o que hubiese modificado o impedido el contrato, el juicio de perito. Bueno, vamos a ver qué pasa visto desde esta óptica en la grabación del estado de riesgo y las diferencias con la reticencia. Primero es que el tomador o asegurado es quien tiene que denunciar el agravamiento de riesgo. ¿Estamos? Es una carga que le establece la ley. Es decir, la ley amplía la legitimación activa, dice que también puede ser el asegurado en el seguro por cuenta ajena, los causavientes, pero específicamente la cabeza cae sobre los tomadores o asegurados, ¿no? Que tienen que denunciar que el riesgo se agravó. Bien, primero, entonces una carga o obligación que recae sobre el asegurado tomador. La segunda, la denuncia, ¿dónde se hace? La denuncia la va a hacer a la aseguradora. ¿Hay alguna discusión respecto a qué pasa con el productor o asesor de seguros? Alperin, si ustedes lo leen, él dice que en realidad no correspondería, no produciría efecto, pero en la operatoria del seguro todo lo que es la doctrina y jurisprudencia actual, habla de que hay casos donde si se ha generado la apariencia, lo que hablábamos, ¿se acuerdan? En la primera parte, la teoría de representación y el representante aparente, si yo generé apariencia de que es parte de la empresa o imagen de la empresa y yo estoy contactando con ese productor de seguros, por supuesto que lo puedo hacer. De hecho, muchas veces se hace ante el productor de seguros y el productor de seguros es el que avisa a la empresa porque es parte y es una herramienta esencial para el operatorio del seguro. ¿Estamos? Bien. ¿Qué va a tener ¿cómo se llama? ¿Cómo lo presenta? Bueno, hace una denuncia, lo presenta por escrito, que dice la ley, que tiene que una denuncia presentada por escrito, y que ante la empresa aseguradora. Por supuesto acá, la verdad es que ustedes lo hablamos la vez pasada, la explosión del sistema del seguro y la modernización y la utilización de las nuevas tecnologías, hoy hay todo tipo de formas de probar, por cualquier medio de prueba, de que yo avisé de que se había agravado el estado de riesgo. ¿Sí?
En este momento, por supuesto que lo que la ley o la operatoria marca es que tengo que meter una denuncia por escrito ante la empresa aseguradora. Bien. ¿Quién prueba respecto al agravamiento? Si agravase. Bueno, ahí la prueba, por supuesto, depende de quién la invoca. Si el asegurador quiere liberarse, tiene que probar que existió, que fue relevante, que influyó en el siniestro y que no fue denunciada, ¿no? por quien fue el que la ejecutó. En tal caso, ustedes van a ver que también va a exigir la prueba el juicio de peritos. Es decir, el juicio de peritos obviamente va a tener gran importancia para determinar si las circunstancias agravadas por el riesgo hubiesen influido en que no hubiese contratado o hubiese contratado en condiciones distintas, igual que la reticencia. Eso es la importancia del juicio de peritos. O sea, yo no voy a probar que cambió, no voy a, no, la prueba de peritos no va a dar su dictamen o su prueba pericial respecto a si yo cambié de lugar o no cambié, si aumentaron los riesgos o no aumentaron. Lo que va a decir es decir exclusivamente que el riesgo cambió y ante el cambio de riesgo yo no hubiese contratado en condiciones distintas. Bien. Vamos a los efectos de la agravación del estado de riesgo. Ustedes recuerdan, hablamos, los efectos en la reticencia eran la nulidad, en realidad la anulación, porque es relativa, la readecuación del contrato, o una tercera, muy lejana y más parte de la operatoria del seguro, que es que la compañía seguía con el contrato en las mismas condiciones en la ejecución por una cuestión de comercialidad. Ahora, en este caso, acá no hay nulidad, porque no es un vicio de la voluntad. Porque no es que yo mentí al momento de la celebración del contrato y hice que la compañía aseguradora contrate algo que no era real, un estado de riesgo que no era el verídico. Acá lo que pasó es que cambió. Entonces, lo que hay aquí, en vez de una causal de nulidad, es una causal de rescisión del contrato. ¿Estamos? Lo que va a poder la aseguradora es rescindir el contrato porque varió el estado de riesgo. ¿Estamos? Por lo tanto, va a poder elegir. Él puede rescindir. ¿Estamos? Bien. ¿Qué opciones va a tener? Bueno, las mismas que la anterior, salvo la nulidad. Va a poder rescindir, va a poder readecuar, o va a poder mantenerlo en las mismas condiciones por razones, como les dije yo la vez pasada, de competitividad o de servicio. Es decir, o rescinde, o readecúa, o mantiene en las mismas condiciones. Bien. ¿Qué pasa? Vamos a ver los efectos según denuncie o no el agravamiento del estado de riesgo, ¿no? Porque puede pasar en las dos cosas. Acuérdense, esto es una carga y una obligación. Entonces, ¿qué pasa si el asegurado o tomador denuncia en tiempo y forma? Me avisa, che, varió el estado de riesgo. Bien. Ahí el asegurador, como le decía yo, puede rescindir, readecuar o mantener. Si no lo denuncia, el asegurador, por producido el siniestro, tiene que invocarlo y probar y se puede liberar. ¿Está? Si no lo denuncia. Entonces, si lo denuncia, rescinde. Si no lo denuncia, se puede liberar. Además, las diferencias entre si denuncia o no denuncia van a estar si es un hecho propio o si es un hecho de un tercero. Entonces, primera diferencia en cuanto a los efectos, si lo denuncia o no lo denuncia. Segunda diferencia en cuanto a los efectos, si la agravación es por un hecho propio del tomador asegurado o si es un hecho de un tercero. ¿Qué tiene que hacer? Si se agravó por un hecho propio, la ley dice que tiene que avisar antes de que se produzca. ¿Cómo ese cambio, esa modificación, esa agravación? ¿Cómo sería esto de antes de que se produzca? Dice, ¿cómo yo tengo que avisar? Y sí, vamos al ejemplo anterior. Si yo voy a convertir mi vehículo en un vehículo de tráfico de personas, tengo que avisarle a la compañía, hecho propio del asegurado tomador, que lo voy a cambiar. Y la compañía iba a decidir si me rescinde porque esa compañía no hace seguros de transporte de pasajeros, si me lo readecúa y me cobra la verdadera prima, el verdadero monto asegurado de un transporte de pasajeros, o si continúa en las mismas condiciones. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, un hecho propio yo lo tengo que avisar antes de que se produzca.
por supuesto. Porque es un hecho mío, no puedo decir que me lo olvidé. Ahora, ¿qué pasa si el agravamiento de este estado de riesgo se produce por una conducta de un tercero? Que ahí ya no soy yo, no puedo avisar antes, porque es una conducta de un tercero, ¿no? Y ahí lo que dice la normativa, y por supuesto la aplicación jurisprudencial, es que tiene que comunicarlo en forma inmediata desde que toma conocimiento. Inmediatez es el término que utiliza la ley, ¿no? Entonces, tiene que ser en forma inmediata, por supuesto que en los términos, si ustedes agarran si leen Alperin, por ejemplo, leen, no, en pie de casa ya no, pero leen Stiglitz, por ejemplo, o Stiglitz, los más viejos de Stiglitz, se habla de la diligencia del buen padre de familia, que por supuesto eso es una cosa que no existe más. Bien, pero tiene que actuar diligente, tiene que razonablemente, con inteligencia, tiene que tomar la decisión inmediatamente de que tomó esto para graduar qué es inmediatez, cuándo, en qué momento es inmediato. Bueno, actuar con diligencia, ¿no? Es la interpretación que se le da. ¿Qué pasa si hay mora, si no notificó? Bueno, el efecto, lo que hablamos antes, el efecto de no notificar hace que el asegurador no cubra el siniestro si es que este se produce con posterioridad a la grabación. Es decir, yo choco y me mudé, lo tenía como transporte de pasajeros, bueno, puede ser que sea causal, hay que ver el caso en particular, pero por supuesto sería una causal para que la compañía aseguradora no cubra el siniestro porque hubo una grabación no denunciada. A esa liberación del asegurado, y por supuesto va a tener el derecho a rescindir, además, o readecuar, a esa liberación que va a tener el asegurado, se le establece una excepción que está regulada en el artículo 40, que es que cuando el asegurado, por ejemplo, incurre en omisión o demora sin su culpa, es decir, que no tuvo culpa, tendrá que probarlo, por supuesto, el asegurado, o que la aseguradora conocía la grabación al momento de hacer la denuncia. Es decir, la compañía lo sabía, él tiene que mostrar. De esa forma de saberlo, lo que hace es asegurarse de que hubo una aceptación tácita de la grabación del estado de riesgo. Es decir, o lo sabías, o yo ¿cómo se llama? Me omití sin mi culpa. Bien. ¿Qué otros efectos tiene la grabación del estado de riesgo? Bueno, otro de los efectos que va a tener la grabación del estado de riesgo es que en el plazo en que yo comunico que se agravó, se produce la suspensión provisoria de la cobertura. Es decir, en el momento en que yo informo, ¿no?, se me suspende hasta tanto esperar la resolución o la definición de la compañía de seguro. Ahí lo que hace la ley es distinguir entre si lo que yo denuncio o informo es el hecho propio mío, del tomador o asegurado, o lo que denuncio o informo es el hecho de un tercero. Si es un hecho mío, o sea, yo le aviso, vamos al ejemplo en particular, le aviso que voy a cambiar y que voy a pasar mi auto a un servicio de transporte comercial de personas. Bueno, a partir de ese momento se me suspende la cobertura, esa suspensión, dice la ley, y así lo aplica el sistema, es automática. No necesito yo reunir ningún requisito más. Se suspende hasta tanto, por supuesto, la compañía de seguro me diga si quiere rescindir o si quiere readecuar y cómo vamos a readecuar la prima, o si continúa. En el caso de un tercero, ahí sí, no es automática. El asegurador para suspender en ese caso, lo que va a tener que invocar y probar, o va a decir que no es parte de su sistema de prácticas habituales de contratación. Para poder decir, si es parte de su práctica habitual, no suspende, porque ahí estaría perjudicando al asegurado y tomador por un hecho que no tiene nada que ver. Ahí sería sancionarlo, aún él teniendo o ella teniendo una conducta positiva. Vengo, te aviso que un tercero agravó mi estado de riesgo. Te lo informo y vos me suspendés la cobertura, si yo te estoy informando. Entonces ahí solamente la suspensión sería en caso de que no estuviese dentro de la normativa, de la práctica habitual del seguro. Les doy un ejemplo con eso. Por ejemplo, yo tengo mi vivienda en una zona residencial y tengo seguro contra incendio.
¿sí? O, en mi caso, un seguro múltiple, dentro del cual incluye seguro contra incendio. Zona residencial RX del Código de Ordenamiento Territorial del lugar donde vivo. Ahora, se me muda al lado una empresa, por ejemplo, de pirotecnia, una empresa que manipula elementos combustibles o que pueden generar algún tipo de daño de esta naturaleza. Le informo a la empresa. Bueno, la empresa, la única forma que puede suspenderme la cobertura es si me demuestra, me invoca y me prueba que no hace, si esa zona es una zona vinculada con lo empresarial o productivo o industrial, no asegura. Es un ejemplo pavo para que se entienda. Y que ustedes sepan más o menos de qué me estoy hablando cuando estoy hablando de esta naturaleza. Bien. Ahora, una vez que ¿qué hace el asegurador? Una vez que le avisan, ¿tá? El asegurado entonces tiene una carga, cae sobre su cabeza la carga de tener que avisar. ¿Qué pasa cuando le avisan? ¿Qué puede hacer la aseguradora? ¿Qué variable le da la ley ahí en el artículo 35, 40 y pico? Y la primera es, si el hecho es del asegurado o tomador, primero, suspende la cobertura, ¿sí? Y tiene un plazo de 7 días para rescindir. ¿Estamos? Es el ejemplo del que cambia el auto a un auto que va a ser de servicio comercial. Le aviso, le suspendo automáticamente 7 días, le tengo que decir si sí o si no. Si no contesto en ese plazo de 7 días, la ley dice que se presume que renunció tácitamente a ejercer la readecuación o rescisión. ¿Estamos? Es decir, que lo aceptó como está. Si no, tiene que decirle, che, readecuo o rescindo. ¿Estamos? Vamos a un tercero. ¿Qué pasa en el caso de un tercero? Bueno, acá como vimos, no se suspende la cobertura, ¿tá? Salvo que el asegurador pruebe que no es parte de su práctica habitual. Si no, la cobertura no se suspende, lo que va a tener que es rescindir en el plazo de 15 días con un preaviso de 7. ¿Tá? Tiene 15 días para tomar decisiones y tiene que preavisar los 7. Fíjense la diferencia, ¿no? Porque es un hecho mío personal, bueno, es una cosa, pero si es un tercero que me modificó las condiciones del estado de riesgo, y yo no puedo perjudicar al asegurador o tomador. Asegurado, perdón, no tomado. Entonces le dan un plazo de 15 días con preaviso de 7. ¿Qué pasa si entonces el asegurado o tomador no denuncia la agravación? Sí se produce la liberación del asegurado. Ahora, las únicas formas que tiene para zafar es, como le dije yo antes, que en la demora no haya culpa de él, o que pruebe que la aseguradora conocía las verdaderas circunstancias de riesgo, por lo tanto no hay agravación no conocida o inconteste. Bien, ¿qué pasa con la prima? ¿Ustedes se acuerdan en el reticencia o falsa declaración? Vimos lo que sucede con la prima. ¿Qué pasa en este caso con la prima? Acá en este caso, si la agravación fue denunciada, si yo la informé y se rescinde el contrato, va a tener derecho a la prima proporcional del periodo transcurrido hasta la rescisión. Lógico, porque acá no hay nulidad, recuerden. Entonces, yo rescindí, el contrato se ejecutó durante todos los meses que estuvo. Si ocurrió un siniestro, bueno, yo cumplí con mi prestación, que es asumir el riesgo. Después cambió, bueno, ahora no, rescindamos porque yo no quiero contratar en esos términos ese tipo de riesgo. Bueno, pero todos los periodos tengo derecho a la prima proporcional. En el supuesto que no se denuncie la agravación de este riesgo, ahí fíjense que pone una sanción la ley y dice que va a tener derecho a todo el periodo pactado completo. Es decir, me cobro el contrato completo. Fíjense la sanción fuerte que ponen para exigir la carga y el cumplimiento de esta obligación barra carga que tiene el asegurado o tomador. Es decir, se queda con todo el periodo completo del contractual. Bien. ¿El asegurador puede renunciar al derecho a rescindir el contrato? Por supuesto. Ya lo vimos antes. Lo puede hacer con un reajuste automático de prima, lo puede hacer al momento de no cumplir con los plazos. Eso ustedes van a ver que hay un montón de caducidades de este tipo, donde hay renuncias al ejercicio de derechos o impugnaciones. Bueno, ¿hay forma de excusarme de la agravación del estado de riesgo? Bueno, los que les conté la vez pasada en cuanto a la mora en la notificación, pero específicamente el legislador
establece casos en los cuales yo voy a tener derecho, incluso produciéndose, no me justifica. La primera es cuando la grabación se hizo para atenuar o disminuir las circunstancias o las condiciones del siniestro. Entonces, por ejemplo, si yo agravé el riesgo para evitar que el siniestro que se iba a producir sea de una gravedad mayor, igual agravé el riesgo. Y el segundo es el deber de humanidad. Es decir, salvé una vida humana. Cambié el riesgo, lo aumenté, pero era porque estaba buscando tratar de salvar una vida humana. Bueno, en los dos casos, fíjense, obviamente, la carga de la prueba va a caer sobre el asegurado tomador, que va a tener que demostrar que, uno, fue para evitar un siniestro o fue para evitar una pérdida de una vida humana. Va a tener que demostrarlo y probarlo. Bien, por arriba, rápidamente les digo. Hay otras cargas del asegurado o tomador. Ustedes leanlas, son muy cortitas. Esta es la más importante, si quieren. Va a tener la carga de informar el siniestro, lo que vamos a decir. Tiene la carga de informar los daños sufridos. Tiene la carga de prevenir el siniestro, debe tratar de evitarlo. Tiene la carga de evitar o disminuir los daños, lo que se llama el salvamento. Y después va a tener una gran obligación, ustedes ya se le imaginan, que es pagar la prima. Es decir, esa va a ser la gran obligación que va a tener. Por supuesto lo va a tener que pagar, como ya vimos, es si no, obviamente va a tener una sanción jurídica y puede ser ejecutada en forma forzosa, ¿no? Eso ya lo sabemos cómo es. Bien, pasemos rápido a la póliza, me queda media hora más o menos, 40 minutitos que los voy a aprovechar. ¿Hasta ahí estamos? ¿Esto se entendió? Bien, vamos, póliza. ¿Qué es la póliza? Bueno, la póliza, cuando hablamos de seguro, prácticamente póliza se nos viene a la mente, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Si bien es como si te dijera el eje o el gran faro interpretativo del contrato de seguro, la mayor fortaleza o la mayor incidencia jurídica va a ser en los efectos probatorios. Porque si bien es el instrumento del contrato, el que hace la perfección, es su prueba, es su consecuencia, es el que lo estructura, como le decía antes, bueno, es la guía interpretativa o el faro de interpretación. La gran fortaleza va a ser en términos probatorios de lo que va a probar, porque va a probar no solamente la existencia del seguro, sino que va a probar todos los alcances del contrato de seguro. Bien, en algún momento se dio una discusión respecto a la póliza, si hiciera un contrato real, etc. Bueno, eso hoy ya está totalmente extinguido. Ahora, cuando yo hablo entonces de póliza, te digo que es el instrumento probatorio por excelencia, te digo que es el instrumento que es la guía de interpretación del contrato de seguro, que muchas veces hace su estructura jurídica, digo, que da claridad, bueno, un montón de cosas. Ustedes tienen que saber, y qué es su prueba capital, tienen que saber que el contrato de seguros puede probarse de una manera distinta que la póliza. No es que la póliza sería, digamos, el método probatorio por excelencia y el correcto y el verdadero, pero como ustedes saben, y lo vimos antes, el contrato de seguro es un contrato consensual. Entonces, al ser un contrato consensual, no requiere esa tradición de la póliza, sino que el simple acuerdo de voluntades hace producir derechos y obligaciones para ambas partes. De hecho, uno de los derechos y obligaciones que surgen en el perfeccionamiento del contrato de seguro es el deber de emitir la póliza por parte de la compañía aseguradora, que incluso el asegurado o tomador puede exigirlo judicialmente si no lo cumple. Por lo tanto, hay contrato de seguro antes de que la póliza se emita, eso les quiero decir. Entonces, si hay contrato de seguro antes que la póliza se emita, yo puedo probarlo de otra manera. De hecho, así lo dice la ley. En el artículo 11, donde clavó la consensualidad, también habla del marco probatorio, ¿no? Entonces, yo creo que lo hablábamos por arriba, pero se los vuelvo a decir por si se lo pregunto. El contrato de seguros se prueba por la póliza, por supuesto, pero lo que dice la ley es que se va a poder probar siempre que exista cualquier tipo de prueba por escrito o un principio de prueba por escrito. Es decir, yo necesito probar la existencia del contrato de seguro con cualquier
medio probatorio por escrito o principio de prueba por escrito de mínima. ¿Sí? Esto está ratificado jurisprudencialmente y en la doctrina nada de duda. ¿Estamos? O sea, no es que requiero la póliza para probar la existencia del contrato de seguro, etcétera, sino que requiero una prueba por escrito o principio de prueba por escrito. Bien. Ahora, vuelvo a decirles, el contrato de seguro es no formal, por lo tanto, esto es solamente en efectos probatorios o ad probatorium. Pero bueno, hoy este es el sistema que se establece. La póliza, por supuesto, es el medio probatorio por excelencia. ¿Ah? Y si existe la póliza, mucho más fácil probar todas las condiciones del seguro. De la otra forma, las tendré que probar de otra manera, con el principio de prueba por escrito y además con cualquier otro tipo probatorio para ir determinando, digamos, qué tipo de contrato de seguro o contratación puedo llegar a tener. Bien. ¿Cómo es el contenido de la póliza? La póliza, en esta parte del articulado, artículo 11-12, fíjense que estamos siguiendo la línea de donde dejó la reticencia, la póliza va a tener un contenido. Dice el artículo 11 que tiene que estar firmada, que tiene que tener una redacción clara y fácilmente legible, que tiene que ser, por supuesto, un idioma nacional, que no tiene que tener oscuridades ni confusiones, con premisas comprensibles. Además, dice el artículo 11 que hay una obligación del asegurador. Nosotros hablamos antes las obligaciones barra cargas del asegurado, pero en este caso hay una obligación del asegurador de entregar o de emitir la póliza, y que si no lo hace puede ser demandado judicialmente, puede ser requerido internamente en el vínculo contractual, y de no dárselo puede hacer un reclamo judicial para la entrega de la póliza. Es decir, con lo que veíamos antes, en el acuerdo de voluntades, una de las obligaciones que surge es la de la entrega de la póliza, e incluso puede ser requerida en forma coactiva. Bien. ¿Cuál es el contenido de la póliza? Bueno, dice el articulado, la póliza tiene que tener primero el nombre y domicilio de las partes, asegurado, aseguradora y asegurado barra tomador. Tiene que tener interés o persona asegurada. Acuérdense, interés legítimo es el vínculo, la relación económica ilícita que tengo el asegurable con un bien. Tiene que tener los riesgos asumidos, por supuesto, esto es clave en el objeto del contrato de seguro, el riesgo. Tiene que tener a partir del momento de que empiezo a asumir los riesgos y el plazo por el tiempo en que los voy a asumir, clave para determinar el equilibrio y la operatoria del seguro. Tiene que tener la prima o cotización, según sea un seguro comercial o un seguro mutual. Tiene que tener la suma asegurada o monto asegurado. Ustedes ya lo saben, la importancia que tiene eso, pues es la forma de materializar el interés asegurable, es decir, qué valor o qué evaluación le pongo, máxima, tope máximo que le pongo al contrato de seguro. Y por último tiene que tener las condiciones generales del contrato. Es decir, ahí, como ustedes vieron, si alguno celebró un contrato de seguro, pero si no lo celebró se lo digo, va a tener un montón de condiciones donde hay típicas del sistema del seguro, condiciones que son prácticamente iguales en todos los contratos de seguro y que todas son homologadas, aceptadas y controladas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Bien, ¿qué tipo de condiciones tiene el contrato? Bueno, tiene las condiciones generales, que es la que le digo yo, son todas las normas, reglas, la forma en que se va a disciplinar la relación aseguradora, y que la aseguradora te la pone como un formulario a la que uno acepta o rechaza. Acá, como les dije antes, tiene gran rol el sistema estatal a través de la Superintendencia de Seguro, controlando esas condiciones generales y garantizando que sean equitativas, que sean conformes no solamente a la ley de seguros, como hablamos la vez pasada, la ley de defensa del consumidor, y la 24240, lo que dice el nuevo Código Civil y Comercial en términos de contrato de consumo y de defensa del consumidor. Bueno, todo tiene que tener y asegurar esto, y para eso va a estar la Superintendencia de Seguro. Segundo, lo que se llaman condiciones particulares o modificatorias. Estas son las que en realidad no están predispuestas, porque son las que rellena el asegurado, y muchas veces tienen que ver con la individualización, el interés asegurado, el riesgo, la cosa. Esas son las que son específicas, no son de estas
tan amplias como las condiciones generales. Y por último, las condiciones especiales, que estas son las que generalmente están vinculadas con un tipo de riesgo en particular. Por ejemplo, no sé, la responsabilidad civil, o la responsabilidad civil de los médicos, o seguros internacionales, son las llamadas condiciones especiales, no son vinculadas a todos los seguros, sino que son especiales para un seguro en particular. Bien, algunas cosas como para importantes en el término de la póliza. Primero, ya les dije antes, la exigibilidad. ¿Qué es esto de la exigibilidad? Que el asegurador está obligado a entregar la póliza. ¿Estamos? Y si no es entregada, yo puedo exigir accionar judicialmente. ¿Qué hago mientras no tengo la póliza? Bueno, mientras no tengo la póliza, lo que se entrega generalmente es una nota provisoria de cobertura, que por supuesto el asegurado puede reclamarla también. Una nota provisoria de cobertura que a mí me deje tranquilo, que tengo los riesgos del objeto del contrato de seguro están garantidos, y su cobertura, por supuesto, y mientras tanto espero la póliza, que si no se me entrega puedo accionar judicialmente para pedirla, por supuesto, todo el proceso a expensas del aseguradora, perdón, del asegurador. Bien, eso en cuanto a la exigibilidad, es exigible. Bien, segundo, en cuanto a cómo debe ser, ya lo dijimos, tiene que ser clara, entendible, sin ambigüedades, tiene que, acuérdense que yo dije que el seguro, yo dije, no, dicen todos los juristas, y yo les conté a ustedes que el seguro es incluso dentro de sus caracteres, muchos dicen que es un contrato de buena fe en sus caracteres, por lo tanto la buena fe va a tener gran importancia. El que predispone las disposiciones y cláusulas tendrá que tener mucho cuidado a la hora de redactarlas para evitar que sean inequitativas, que sean confusas, que sean perjudiciales. Y para esto, por supuesto, va a tener siempre el asegurado poder denunciarlas por oscuras o por ambiguas, e incluso la ley va a decir específicamente, y todo el sistema de la defensa del consumidor, que si fuesen de esta manera, redactadas de esta manera, siempre uno pueden ser tenidas como no leídas o como no consideradas, y que además, en cuanto a la interpretación, siempre se interpreta a favor del asegurado y en contra del asegurador, porque fue quien las predispuso, y quien tuvo el tiempo y el poder jurídico para determinar cláusulas correctas, de buena fe, y precisas y verídicas en vez de confusas. ¿Sí? Y por último, en cuanto a la forma, esto capaz ustedes se cuentan. Usted transporte lo vieron con Ramiro, ¿no? Bueno, quizás se acuerden esto porque es parecido, no igual, a la carta deporte, que seguro que lo vieron. Vieron la carta deporte, ¿verdad? Bien. La póliza también, dice la ley, y lo hace extensible a la jurisprudencia, puede redactarse en forma nominativa a la orden o al portador. ¿Se acuerdan eso de la carta deporte? Nominativa a la orden y al portador, y por supuesto también su forma de transferencia según sea una u otra. Lo que sí sepan que acá no estamos hablando de que no es un título de crédito, porque no contiene un derecho abstracto, sino que contiene uno concreto, por lo tanto no se convierte en un título de crédito, en este caso la póliza. Bien, ¿qué pasa si hay diferencias entre la póliza y la propuesta? ¿Ustedes se acuerdan? Yo les conté la vez pasada que la propuesta que hacía el asegurado, pero se la ponían como un formulario donde hacía la propuesta, tenía la guía de interpretación del contrato con las cosas más importantes, y después la póliza emitía con todas estas condiciones generales, modificatorias y especiales. Bueno, si hay diferencias importantes, sustanciales entre la póliza y la propuesta, dice la ley que la aseguradora tiene que marcar en la póliza cuáles son las diferencias que tiene entre una y otra, y ahí el asegurado o tomador puede, al mes o los 30 días de haber recibido la póliza, puede reclamar durante ese plazo las modificaciones insertadas, puede pedirlas. Es decir, tiene un mes para impugnar y decir que la póliza se adecúe a la propuesta, o pedir que se rescinda el contrato. El artículo 12 dice que se va a poner en el adverso de la póliza
cuáles fueron las modificaciones entre la propuesta y la póliza. Hay alguna discusión respecto a si esto, que tienen que estar bien claras y bien visibles para que no haya esto que hablábamos antes de la defensa del consumidor o el consumidor del seguro. Es decir, si yo te modifiqué, te tengo que poner con claridad que vos sepas qué cambió y tener ese poder impugnar por ese plazo de un mes. Obviamente, si pasa el mes y no impugnaste, se dan por aceptadas, como ustedes lo imaginan. Bien, vamos al plazo del seguro. Estoy yendo lo más rápido posible. Plazo del seguro. Esperen, me están llamando. Esperen que lo pongo en silencio porque me están llamando. Plazo del seguro. Bien. Plazo. Está regulado el artículo 17 al 20. ¿Qué dice el plazo del seguro? Bueno, acá hay un tema que les quiero decir para que lo tengan claro. El contrato, la ley habla de un plazo. Pero hay cosas que antes quiero que ustedes sepan. El sistema de plazo es supletorio en realidad. Es decir, acá el contrato de seguro, sepan que es un contrato de duración o de trato sucesivo para ejecutarse en un tiempo más o menos prolongado, por lo tanto se entiende que es para ejecutarse en un plazo, que no se consume en sí mismo, y seguro que se puede pactar, las partes libremente pueden pactar qué tipo de plazo. Esto no funciona como los contratos de locación, donde ustedes saben que tienen un plazo de orden público, y que si yo me aparto, estoy violentando la normativa. Acá lo que va a hacer la ley es establecer lo que se llama un plazo mínimo, o un plazo, o que la ley va a no mínimo, perdón, es un plazo que es de supletorio, es decir, que si las partes pactaron un plazo, no pactaron plazo, la ley va a presumir que es por este tiempo. Pero después las partes libremente pueden estar al arbitrio de la libre convención contractual. Que como ustedes saben, en este sistema en realidad no es tan libre la autonomía de la voluntad, sino que va a ser la compañía aseguradora la que va a definir qué tipo de plazo, lo va a validar con la superintendencia de seguro y después lo va a poner como un formulario el que acepto o rechazo. Bien. ¿Qué dice la ley? La ley dice que si las partes no pactaron un plazo, la ley va a presumir que el periodo por el cual se contrató es de un año, o un plazo mayor o menor según la naturaleza del riesgo. Fíjense, ahí lo que decía yo, que es un plazo supletorio. Es decir, si las partes no pactaron plazo, la ley presume que el periodo que se acordó es por un año o un plazo mayor o menor, depende de la naturaleza del riesgo. ¿Por qué? Porque hay riesgos específicamente que no son pensados para un año, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo típico que pone Alperín, por ejemplo, son los vinculados a seguros de cosecha, por ejemplo, que no están pensados para un año, o ustedes piensen cualquier otro tipo de seguros, por ejemplo, si fuese seguros para un evento público, un evento masivo, se ponen seguros, bueno, esos seguros no están pensados para ser ejecutados en un año. Ahí las partes claramente van a poner qué tiempo prolongado uno va a estar, va a recaer ese contrato de seguro. Bien, entonces, si nosotros tenemos a lo que realmente dice la normativa, podemos decir, el plazo es convenido por las partes, determinado o indeterminado. Las partes definen cuánto es el plazo del contrato de seguro. Ahora, el artículo 17 lo que es una presunción, que solo va a operar en el caso de que las partes no hayan pactado un plazo. ¿Estamos? Bien. La cobertura, ¿qué dice el artículo 18 siguiente? Dice que comienza a las 12 horas del día inicial y termina a las 12 horas del último día del plazo establecido. ¿Estamos? Ese es lo mismo, la misma solución. Es decir, si yo no establecí cuándo fue, obviamente acá lo mismo, las partes pueden pactar libremente cuándo y de qué forma. Ahora, si no pactaron nada, se establece entonces de las 12 horas del día inicial a las 12 horas del último día establecido. Eso es en cuanto a el momento de la cobertura. Ahora, ¿qué pasa con la rescisión del contrato de seguro? Es decir, ¿cómo se rescinde? Porque bueno, si se vence el plazo, ustedes saben, se venció el plazo, termina el contrato, si no hay prórroga o continuidad contractual, terminó el plazo y se acabó. Ya está. Ahora, puedo rescindir. ¿La rescisión qué es? La rescisión es
y ustedes ya saben, una finalización anticipada del contrato. ¿Estamos? Yo, antes de que se venda al plazo, decido resolver, rescindir, mejor dicho, el contrato, sea cualquiera el contrato, por alguna causal, o sin causal, digo, pero puedo rescindirlo, el contrato dándole final, ¿no es cierto? Bueno, bien. ¿Qué dice la ley respecto al contrato de seguro? Establece que si elimino anticipadamente el contrato de seguros, o rescindo, lo que va a pasar, la decisión o la mayor implicancia la va a tener respecto a la prima. Es decir, si yo lo rescindo, el asegurado tiene derecho al reembolso de la prima abonada en forma proporcional al plazo no corrido, si es que hubiese pagado la prima. Y el asegurador va a tener derecho a reclamar el reajuste de la tarifa conforme al plazo efectivamente transcurrido del contrato. ¿Estamos? Lo que haría es armar lo que se llama en la operatoria del seguro una tarifa de corto plazo. ¿Estamos? Yo puedo, obviamente, si pagué las primas y rescindimos el contrato, tengo derecho a que me devuelvan lo que me corresponde, porque si no habría un enriquecimiento ilícito por parte de la compañía aseguradora, que se quedaría con plata mía que no le corresponde porque no está sosteniendo ni asumiendo ningún riesgo. Y al revés, yo puedo reclamar que se me reajuste la tarifa conforme al plazo que efectivamente cumplimos en contrato si fuese al revés. Entonces, lo que da es de vuelta lo mismo, ¿no? Parecido a lo que vimos con anterioridad. Pero acá no hay ni agravación del estado de riesgo, nada. Cualquiera de las dos partes, según lo que dice la ley, tiene derecho a rescindir el contrato. Bien, ¿cómo es la rescisión? Respecto al preaviso, la ley dice que tiene el asegurador obligación del preaviso. Tiene un plazo de no menor a 15 días, dice la ley, de preavisar. Es decir, si la aseguradora me rescinde, como decimos recién, tiene que preavisarme con un plazo no menor de 15 días. ¿No? Ahora, respecto al asegurado, no hay plazo ninguno. ¿Por qué es esto? Y porque, por supuesto, la ley no puso plazo ninguno, puede ser que las partes lo convengan. Porque está impuesto porque la aseguradora es quien tiene la posición dominante en el contrato y quien puede generar un perjuicio al asegurado o tomador, rescindiéndole sin preaviso. De esta forma, lo que te permite a vos es poder conseguir una cobertura de riesgo. El perjuicio para el asegurado es mucho mayor por rescisión unilateral que el que puede ser para la aseguradora. Así que, por lo tanto, la ley exige un preaviso de 15 días para la aseguradora, de mínimo, y ningún preaviso para el asegurado. Después las partes podrán, si quieren, discutir o evaluarlo, pero no tienen ninguno en principio. ¿Estamos? ¿Ahí vamos? Bien. Vamos a hablar, así terminamos, de caducidad y de prescripción, y terminamos la parte general del seguro, así ya lo podemos. Por lo menos tener un paneo genérico. ¿Qué es la caducidad? ¿Alguno se acuerda qué es la caducidad? ¿Alguien? ¿Qué es una caducidad? ¿Nadie? Fin del contrato. Bueno, diga, vamos. Por alguna causal. ¿Y Puede qué causar es? por algún incumplimiento. ¿Pero qué sería? ¿Qué es? El fin del contrato, ¿no? ¿Sería? Ajá, claro. Está bien. Sí. En realidad puede ser. La caducidad en realidad es más amplia que solo contratos, ¿no? La caducidad es una sanción. La caducidad es una sanción que te impone el derecho por el no ejercicio de un derecho subjetivo, o por un no cumplimiento, o un no ejercicio de un derecho, o un no cumplimiento, te da, te quita ese derecho. Te extingue un derecho por el no cumplimiento, por el no ejercicio, etc. Así es porque la caducidad no solamente es contractual, hay caducidades de derechos por fuera del sistema contractual, en ámbito jurídico. Acá sí, como usted dijo, Ana Ciaga, estamos ante un contrato. Y acá la caducidad puede ser de dos maneras, ¿no? Puede ser la caducidad acá puede ser
por una carga de fuente legal o convencional. Es decir, hay caducidades convencionales y caducidades legales. Es decir, esa caducidad legal, la que la ley específicamente va a celebrar, y convencional son aquellas que las partes pueden libremente convenir. Las caducidades legales, ustedes la van a ver a lo largo y a lo ancho de toda la ley. Y después ahora vamos a dar ejemplos. En el caso de las caducidades convencionales, el artículo 36 de la ley específicamente las regula. Es decir, en el contrato yo puedo, dice el 36 más o menos, que cuando la ley no determina los efectos para un incumplimiento de una carga o una obligación, sobre todo sobre la figura del asegurado, porque es quien recae la mayor de las cargas o obligaciones, las partes pueden convenir o acordar la caducidad de los derechos del asegurado si el no cumplimiento por su parte es por culpa o negligencia. Y establece un régimen. Es decir, yo puedo ponerte que vos perdés esos derechos, se caducen derechos en el marco del contrato, por incumplir una carga o obligación. Entonces, si vos incumplís una carga o una obligación, vos tenés derecho, el contrato puede establecer que perdiste el derecho. Y establece todo un sistema. Si las cargas o obligaciones son anteriores al siniestro, y si las cargas y obligaciones son posteriores al siniestro. Si las cargas anteriores son anteriores al siniestro, dice que el asegurador puede alegar la caducidad dentro del mes conocido del incumplimiento. Y cuando las cargas son posteriores al siniestro, es decir, si la carga de obligación es antes del siniestro, por ejemplo, la agravación del estado de riesgo. Ahí tienen una carga de obligación antes del siniestro. Yo tengo que informarte si cambió el estado de riesgo, por un hecho propio o por un hecho de tercero. Esa sería una carga antes del siniestro. Después hay cargas posteriores al siniestro. Por ejemplo, no agravar el siniestro, denunciar que se produjo un siniestro. Bueno, ahí tienen dos cargas que deben de ejecutarse. Ahí dice que el asegurador se va a liberar por el incumplimiento de esa carga, sobre todo si influyó en la obligación asumida. Bien, entonces, hay cargas convencionales, ya lo dijimos, el artículo 36 te establece todas las que son convencionales. Las cargas legales, ahí la ley va a decir específicamente en qué casos, va a operar, por ejemplo, lo que decíamos recién, ¿no? En qué casos te va a acarrear tu incumplimiento la liberación del asegurado. Por ejemplo, la carga de no provocar el daño. Entonces, si yo provoqué la autoprovocación del daño, libera al asegurador. Ahí tenés una pérdida de un derecho. Yo tengo derecho a la indemnización. Si yo autoprovoqué el daño, si yo prendo fuego mi auto, se libera la aseguradora, bueno, ahí perdí el derecho a la indemnización. Fíjense, ahí hay una caducidad. Caducidad legal, por supuesto. Que cae sobre el asegurado. La carga de evitar o disminuir el daño, que es lo que veíamos antes. La carga de mantener el estado de riesgo y no cambiarlo, no agravarlo. Y ahí la sanción, y ahí si lo incumple, ¿cuál es la sanción? Y la rescisión, la suspensión de la cobertura si es un hecho propio, y la rescisión del contrato. Y se queda con todo el periodo, no sé si es doloso. Entonces, estas caducidades, que la ley va a establecer muchas caducidades, y el criterio que tiene la ley con estas caducidades, tanto las convencionales como las legales, son sancionatorios, si se quiere, o para promover la buena ejecución y la buena fe en el contrato. Es decir, si yo no cumplo, se me caducan mis derechos respecto al sistema del contrato. Y eso de la óptica del asegurado. De la óptica del asegurador, ¿qué caducidades va a tener? Y bueno, por ejemplo, lo vimos, se tiene que expedir en el plazo de 15 días de la prórroga, si no lo hace pierde el derecho a rechazarla, tiene que impugnar por reticencia, ¿se acuerdan? En caso de enterarse de reticencia o falsa declaración, tiene que impugnar por un plazo de 3 meses. Si no lo hace, pierde el derecho a la reticencia. Tiene que notificar que va a rescindir porque tomó conocimiento de la agravación del estado de riesgo por el plazo que establece la ley. Si no lo hace, pierde el derecho a hacerlo. En todos estos casos, entonces,
hay cargas y obligaciones que establece la ley, que son para el asegurado, sobre todo, porque quien va a tener los mayores sacrificios en términos de la operatividad va a ser siempre el asegurado, pero también recaen muchas para el asegurado. Este es el sistema que estableció el sistema del seguro para lograr ese principio de ejecución de buena fe y para lograr que pueda sostener la operatoria. Bien, esto en cuanto a la caducidad. En cuanto a la prescripción, terminamos acá. Bueno, acá fíjense, la prescripción también pasa lo mismo, es la extinción de un derecho por no ejecutarlo en el plazo del tiempo. ¿No? Son distintas las caducidades con la prescripción, pero por supuesto tienen similitudes. Bien, en cuanto a la prescripción, bueno, esto está regulado en artículos 58 y 59 de la ley 7418. El plazo que estableció la ley de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros, cuando prescriben las acciones derivadas del contrato de seguros, a partir del año. A partir del año contado desde cuándo, desde que la obligación, cualquiera sea, en cualquier tipo de contrato, sea exigible. A partir del momento que la obligación se convierte en exigible, a partir de ese momento tiene un plazo de un año para iniciar las acciones. Si pasa ese año sin que las acciones derivadas del contrato de seguro sean ejecutadas, prescribe la posibilidad que tiene cualquiera de las partes de ejercitarla. ¿Estamos? Este es un plazo corto, fíjense, un año. Hay una discusión muy grande respecto a el plazo de la prescripción del contrato de seguro, que se lo trata de emparentar con el plazo de prescripción del contrato del consumidor, que por supuesto es más amplio, como usted sabe, de 3 años, y la 24240, los especialistas, sobre todo del derecho al consumo, plantean que debería de aplicarse el plazo del consumo, puesto que dicen, de la prescripción, dicen que es más benigno sobre todo para el asegurado, y lo pone dada la situación dominante que es igual en cualquier contrato del consumo como el contrato del seguro, la empresa, las características de cláusulas predispuestas, etcétera, como ustedes saben. Hoy la resolución que se ha dado es siempre corre el plazo anual del artículo 58, con contrato de seguro, con algunas excepciones muy mínimas de algunos fallos jurisprudenciales, sobre todo en CABA, mínimos. La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia entienden que es un plazo especial, porque hay una ley especial que específicamente reguló, que entiende y tiene esta naturaleza por la operatoria específica del contrato de seguro, la cual es mucha y obedece a criterios económicos, por lo tanto sostiene el plazo anual en contra de los doctrinarios del derecho al consumo que plantean que debería de aplicarse el plazo de la 24240 de prescripción. Bueno, en cuanto a la interrupción de la prescripción, bueno, establece que la liquidación del daño o la ley o el contrato interrumpe la prescripción, y cuando habla del seguro de vida, establecen que la prescripción se va a computar desde que se conoce el beneficio, es decir, que se produjo el evento previsto en el caso del seguro de vida, ¿no? Por supuesto, como ustedes saben, va a tener mayor flexibilidad en términos del seguro de vida, pone un límite contado de 3 años a partir del siniestro. En cuanto a si se puede modificar el plazo de prescripción, bueno, el artículo 59 lo dice con mucha claridad. Hay una provisión legal de orden público que no se puede abreviar el plazo de la prescripción. Bien. En cuanto a la prescripción de los seguros de responsabilidad civil, bueno, es el mismo sistema, con la diferencia es que en ese momento la discusión está sobre cuándo se entiende que la obligación se convierta en exigible, cuándo es que la ley entiende que la ley se convierte en exigible. Acuérdense del fallo de responsabilidad civil, la responsabilidad de decir, yo aseguro sobre la responsabilidad que puede ocurrirle a terceros, y en ese caso lo que exige la ley de la exigibilidad es el pronunciamiento judicial firme, es decir, que la justicia diga
a partir del momento en que se detenta el daño, y por supuesto para el tercero damnificado. Acuérdense, un seguro de responsabilidad civil que prevé la reclamación, o sea, que protege a los terceros que puedan salir damnificados por una actuación mía. Bueno, en ese caso, ante la reclamación judicial del tercero damnificado, el momento en que se entiende que es exigible y empieza a correr el plazo de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, es a partir de el pronunciamiento judicial firme respecto a la situación. Entonces, a partir de ese momento va a poder exigir contractualmente, va a empezar a correr el plazo de prescripción, perdón. Plazo de prescripción, entonces, anual, a partir del momento en que la obligación sea exigible. Esa es la decisión que tomó el contrato de seguro. Bien, ahí tenemos un paneo rápido de la faz contractual. Lean, bueno, la ley, por supuesto, hasta este artículo, son 60 artículos, repásenlo del 1 al 60, nosotros hicimos un repaso rápido. Con respecto a las otras leyes, especialmente me interesa más que la 22.400, que le peguen una ley a la 20.091, que establece el sistema de la superintendencia de seguro. Por supuesto que yo voy a hacer la mayor cantidad de preguntas, las voy a hacer sobre los temas que di en clase, pero eso no implica que pueda llegar a tomar alguna pregunta vinculada con alguna de las otras normativas, porque por supuesto están en el temario y lo tienen en el material en el campo virtual, pero voy a hacer especial hincapié en todo lo que dimos en clase. Reitero para los que no estaban conectados, respecto al examen, el examen va a ser el miércoles 11:30, la modalidad de multiple choice, igual, muy similar al que tomamos en el primer examen, el recuperatorio oral al otro miércoles, mismas preguntas, mismas cantidades, etc. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, escuchen, un favor les pido. Si tienen alguna pregunta para hacerme ante el miércoles, escríbanme a la ambordaisko@gmail.com, porque el otro no sé qué pasó que no me funca. ambordaisko@gmail.com. Yo les prometo que a la noche contesto, el lunes o martes a la noche contesto. ¿Sí? Mañana tenemos clase, profe. Sí, tienen clase. Porque creo que le quedó algo a Ramiro, ¿no? Sí, a los dos les había quedado, a Ramiro y a Nahuel. Sí, tienen clase, tienen clase. Sí, mañana tienen clase. ¿Alguna pregunta más? Bueno, escuchen, estudien, lean bien, después cuando venga el examen lean bien las consignas. Yo sé que da ansiedad y dan ganas de contestar rápido, pero lean bien, porque han cometido en la primera parte muchos errores por no leer bien la consigna. Imagínense que cuando nosotros hacemos un examen de esta naturaleza, tiene sus cosas buenas, para ustedes, digo, como alumnos, que es un examen donde la pregunta si ustedes estudiaron, pueden hacerte mucho más fácil que tener que pensarla de la nada, pero tiene sus cosas malas, que a mí me obliga, que el examen tiene que ser algo ambiguo, acá no hay ley de defensa del consumidor, tiene que darle ambigüedades, porque si no, prácticamente les pregunto de qué color es la Coca-Cola. Entonces, no tengo otra forma que darle ambigüedad. Entonces, presten atención a la consigna. Es muy importante que presten atención a la consigna. Desgraciadamente es una pena que hayamos terminado con la virtualidad. Yo prefiero la presencialidad porque les veo las caras, porque me es más participativo, me es mucho más agradable el proceso educativo que mirando una pantalla, pero igualmente decirles que disfruté mucho la clase, sobre todo la parte presencial con ustedes, y bueno, espero que a ustedes les haya sido algo ameno, por más que la materia es a veces complicada, y que me estudien y que los podamos aprobar a todos el miércoles. Así que bueno, para mí fue un placer compartir con ustedes, lástima que no fue presencial todo. Así que les mando un abrazo, estudien y éxitos. Chau, chau. Chao, gracias.